Buenos días. Hoy, día en el cual el estado de alarma está dando sus últimas boqueadas, pues me gustaría recordaros una figura señera en el ámbito intelectual español. Estoy hablando de Juan de Valdés, que es un escritor español que nace en Cuenca a finales del siglo XV, es decir, alrededor de 1499, y falleció en Nápoles en 1541, y fue uno de los grandes humanistas que dio comienzo a ese momento tan importante en la historia de España que conocemos como el Renacimiento español. Uno de los grandes logros históricos del Renacimiento fue la exaltación de las culturas nacionales y de las lenguas vernáculas. Valdés contribuyó decisivamente a hacer del castellano uno de los idiomas más importantes de su tiempo. Su estilo refleja a la perfección las ideas que tenía acerca del uso de un idioma, porque llegó a dejar escrita la siguiente máxima: escribo como hablo. Con ello quería decir que su intención era alejarse de la retórica complicada de los prosistas anteriores y reproducir por escrito la naturalidad de la lengua hablada. Se sabe muy poco acerca de su vida, al igual que ocurre en el caso de su hermano Alfonso. Perteneció a una de las familias más importantes del lugar. Su padre, que fue Fernando de Valdés, era el regidor perpetuo de la ciudad de Cuenca, una figura equivalente a la del alcalde o al gobernador. Y según algunos estudiosos, Alfonso y él fueron hermanos gemelos. Lo que sucede es que eso está por demostrar, porque en la época no existía ese medio como desde el que os hablo, que era el poder ver la imagen de la persona que habla. El propósito de Juan de Valdés, como el de todos los humanistas, o al menos la mayoría de ellos, era volver a situar al ser humano en el centro de las preocupaciones de todos. También fue, como su hermano Alfonso, un valiente y sincero erasmista, es decir, un defensor en España de las ideas de Erasmo de Róterdam, quien proponía reformar una iglesia católica corrompida por el lujo y la vanidad de sus representantes, por supuesto en aquella época, en el cual se refiere a los curas, a los frailes, a las monjas, a los obispos, a los cardenales, etc. Insisto, naturalmente referidos a aquella época. Y por si todo esto fuera poco, Juan de Valdés también fue uno de los primeros escritores en publicar algunas de las páginas más bellas en defensa de la lengua castellana. Toda la producción de Juan de Valdés está escrita en prosa, y casi toda ella, menos el diálogo de la lengua, se ocupa de asuntos religiosos. Yo me quiero centrar en el diálogo de la lengua, que es una obra escrita entre 1535 y 1536, en la cual lo que más es de destacar es que lo escribe Valdés para informar a sus compañeros de tertulia. Pero esta vez se sirvió para ello de su lengua materna, pues su intención era defender el valor del castellano como lengua útil para la expresión de cualquier tipo de conocimiento. Según Valdés, la lengua castellana es tan noble, tan entera, tan gentil y tan abundante
como el latín. Yo diría hoy que la lengua castellana o española es mucho más noble, mucho más entera, mucho más gentil y sobre todo mucho más abundante que el inglés. Pero eso naturalmente es una posición absolutamente personal. ¿Qué es lo que consigue Valdés con esto? Defender el uso de las lenguas vernáculas. Es decir, en aquella época se hablaba el español, el francés, el italiano, pero, sin embargo, para transmitir conocimientos, todo aquel que quería escribir una obra que fuera respetada entre los intelectuales, era el latín. Entonces, por eso el diálogo de la lengua no es un libro de gramática, pues no ofrece reglas estrictamente gramaticales del castellano, como luego hará el maestro Nebrija, sino que se limita a proporcionar a unos napolitanos amigos de Valdés una serie de normas para que cuando hablen en castellano lo hagan con gracia, con elegancia, con buen gusto y con naturalidad. Cosa que naturalmente yo me permito también sugerir de vez en cuando, porque en la actualidad el castellano, el español, es muchísimo más rico que cualquier otra lengua, sobre todo para entendernos entre los que hoy conocemos como hispanoparlantes, que somos muchísimos. Que tengáis buen día.